Cuando hablamos de circulación, tenemos que entender que dentro de la filosofía de merchandising, estamos hablando de un flujo que puede, que como habíamos dicho en la clase pasada, puede ser positivo o negativo, que podía ser una circulación horaria, circulación antihoraria hipodivergente. ¿Ya? ¿Qué significaba? Que de forma psicológica el consumidor va a ingresar por un lugar, por un espacio, y va a generar una circulación en sentido horario. ¿Ya? Esta circulación, este flujo natural que se realiza en las personas, hace que ustedes puedan desarrollar espacios geográficos internos de demostración del producto, de demostración de la marca, de poder generar un proceso de comunicación interna, ¿sí? Demostrativa del producto, demostrativa de la imagen, demostrativa de la identidad, demostrativa de la cultura, demostrativa de la marca. Entonces, eh, se arman los puntos de venta en base a este proceso natural de circulación que tienen las personas. Ahora, el gran tema va a depender de si voy a poder realizar un emplazamiento geográfico interno para poder disponer una circulación horaria, obtener que realizar un procedimiento de ruptura de flujo psicológico, de flujo interno, y convertirlo en una estrategia de circulación antihoraria. Hay una sola opción donde se pueda generar eso. Y si ustedes ven la pizarra, se tienen que dar cuenta. Voy a borrar esto. Una es sentido antihorario y el otro es en sentido horario. ¿Podrían decirme, podrían imaginarse ustedes en el gráfico que tienen en la pantalla, cuándo se establece un circuito antihorario? Perdón, Si ustedes ven la pantalla, la imagen que tienen en pantalla, ¿cuándo se debería de establecer, se establece o cuándo se puede establecer un circuito antihorario en base a ese gráfico que tienen ustedes en la pizarra, en la pantalla, perdón? ¿Cómo creen ustedes? ¿Qué es lo que determina ese antihorario? En base a eso que ustedes están viendo. ¿Nadie se da cuenta? No, la verdad, me perdí un cacho en esa parte. Le diría que tal vez el mismo local, pero no estoy seguro. Ya. ¿Se ha dado cuenta? ¿Hay que lo vea? ¿Hay que quiere equivocarse? No sé si es mi internet, pero lo estoy escuchando un poco entrecortado. No escuché muy bien su pregunta. ¿La puedo repetir, por favor? La era en base al plano, a la imagen que ustedes tienen en pantalla. ¿Cómo ustedes determinarían realizar una estrategia de circulación antihoraria? Si entendemos que la circulación horaria es un parámetro normal, es algo que el ser humano está condicionado a hacer, ¿sí? Si ustedes ven ese plano,
¿qué es lo que tendría que suceder o qué es lo que está sucediendo para que se dé una circulación antihoraria? Tal vez, Eh, escucho, escucho. perdón, tal vez podría ser que va directo al punto de venta y no va, o sea, directo a la compra. Está así, gritándoles con luces. A ver, Stephanie. Lick, bueno, no sé si estoy segura, pero tal vez podría ser que en el normal, en el horario normal se podría decir, sigue una correlación de procesos ordenados, tal vez en el, como que desordenado, digamos, lo dejó a último momento, no sé, Lick, cómo explicar. Ya, a ver. Voy a hacer que te equivoques y vayas a la respuesta. ¿Ya? Martín, levantaste la mano, creo. Sí, Lick, tal vez porque, bueno, está no lo que menos busca un cliente, ¿no? Y al fondo está lo que más le gusta. Es por eso que sí o sí tienen que entrar por ese sector para ir viendo esos productos. Y es mediante donde esta circulación ya va adquiriendo estos productos, ¿no? Como los vegetales y demás. Ya. Quizá por eso. Algo más importante todavía. A ver, Lick, en el aspecto, digamos, de la estructura del, en este caso, por ejemplo, del supermercado, siempre tenemos la entrada y la salida. Y supongo que también eso está direccionado a lo que es a horario y eso se puede modificar para conseguir un antihorario. muy, O sea, es teoría. muy bien. A ver, ¿quiénes levantaron la mano? Yo, María René, María. ¿Y alguien más le había levantado la mano? Ya. Muy bien, María René. La lógica del análisis del punto de venta, lo que les había dicho al principio, siempre nace de la puerta de ingreso. Es la variable más importante porque determinar el tipo de estrategias que van a realizar. Recuerden que el ingreso es aquella variable, el procedimiento de compra, que va a activar la acción psicológica de búsqueda de compra. Entonces, cuando nosotros realizamos o cuando nosotros vemos, en este caso, un supermercado donde tiene un lugar de ingreso y un lugar de salida, ustedes están adaptando la estructura a un proceso natural de circulación, donde van a colocar o van a dividir el interno en base a las características del producto frío o caliente para que pueda el consumidor recorrer toda la estructura interna y abordar la salida, ¿ya? El gran tema para poder convertirlo en una estrategia de circulación antihoraria era establecer, punto número uno de sus compañeros hablaba sobre la estructura del pero en relación a modificación de la puerta de ingreso. Si tienen un ingreso, una puerta de ingreso, que les permita desarrollar una estrategia de acción horaria, entonces se implementa de forma fácil. El tema es cuando tú tienes un ingreso en un lateral donde tienes que obligar a utilizar un sistema antihorario para punto de venta. Peor aún es cuando la puerta de ingreso se encuentra en el medio. No sé si han visto alguna de estas variables, donde tú puedes generar un flujo u horario o un flujo antihorario. Entonces, lo que va a marcar el tipo de estrategia, el tipo de acción que ustedes
van a utilizar es, primero que nada, el lugar donde se ubique la puerta de ingreso, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de esto, tenemos que conocer los tipos de estructuras que hay en el tipo de venta. Entonces, cuando hablamos de superficies, estamos hablando que si lo vemos en un plano horizontal, vamos a tener estructuras o puntos de venta que van a ser cuadrangulares, cuadrados o medios rectangulares, pero son cuadrangulares porque tienen 4 ángulos, ¿sí? Tenemos puntas que son con circulación en L o circulación cruzada, ¿ya? Espacios geográficos en L o de circulación cruzada, que son circulares, como si fuese un medio círculo. Tenemos espacios de venta que son multiformes, como por ejemplo, digamos, Bien. Cuando hablamos de un espacio geográfico cuadrangular, estamos hablando, por lo general, los ingresos a estos espacios se dan siempre por las esquinas, casi siempre se dan por las esquinas. Entonces, acá ustedes pueden determinar, dependiendo del tamaño, dependiendo el rubro, dependiendo la característica, dependiendo si existen ornamentaciones que conviertan los espacios internos en una circulación horaria o en una circulación antihoraria, ¿ya? Cuando son en L, por lo general, los ingresos son en uno de los vértices. Entonces ustedes simplemente tienen que adecuar el tipo de circuito que van a tener, dependiendo el ancho, dependiendo la angulación y dependiendo el largo de brazo, ¿ya? Cuando son semicirculares, por lo general, los ingresos están en la parte recta de las estructuras circulares, a menos que sean estructuras externas, donde por lo general se ubican en el centro del espacio geográfico. Cuando son multiformes, acá puede variar la puerta de ingreso, porque por lo general o se encuentran en la base más larga de la estructura o en la base más corta de la estructura, ¿ya? Y cuando son triangulares, por lo general se encuentran o lateralizados en la tangente de la forma geométrica, o si son externos se encuentran por lo general mesializados, ¿ya? Entonces, para me sirve entender que existen formas geométricas en los puntos de venta, porque no nos vamos a encontrar con un supermercado rectangular, no nos vamos a encontrar con una tiendita cuadrada. Tienen sus formas características, tienen sus formas determinadas por la estructura o patrón con la que ha sido diseñada arquitectónicamente. Entonces, cuadrangular, les decía que puede ser cuadrado o puede ser rectangular, ¿sí? No importa si es rectangular de base amplia o de alto amplio, no importa. La base siempre va a ser esto, ¿sí? Entonces, ¿para qué a ustedes les sirve conocer circulación horaria, circulación antihoraria, estructura o forma geométrica del
del punto de venta. Puerta de ingreso, como la circulación. Acá tienen 5 modelos con el rectángulo de base de cuerpo alto, es 6 modelos de precios de punto de venta. El más simple es el cuadrado. Ya ese lo manejan de forma innata. La gran consulta es, ¿qué harían si la teoría les dice que hay 2 tipos de circulación, horaria y antihoraria, que va a depender del lugar donde esté el punto de ingreso? ¿Qué variables ustedes tomarían que existan dentro del punto de venta para armar una circulación? ¿Se acuerdan de todos los componentes que hay dentro del punto de venta? A los chicos. Lick, no sé si estoy en lo correcto, pero era visualización e identificación. Ya, vamos bien, vas bien. Pero, a ver, muchachos, sabemos que existe una forma geométrica en punto de venta. Cuadrado, L o angulado, semicircular o circular, multiforme, ¿sí? Cuadrangular de base amplia o de base corta, ¿ya? Son formas geométricas que existen en los puntos de venta. Cada punto, cada espacio geográfico tiene un punto de ingreso y un punto de salida, que pueden ser puntos binarios o pueden ser simples. Simples es cuando la misma puerta de ingreso funge de puerta de salida, y cuando binarios es cuando hay un ingreso y hay un punto de salida, ¿ya? Como en este caso. Este es un binario y este es el, por ejemplo, ¿ya? Ahora, ya sabemos la forma, o sea, el perímetro. Para que ustedes puedan diseñar una de circulación, y vuelvo acá a marcar, horario o antihorario dentro del punto de venta, aparte de la forma geométrica, ¿sí? Aquí arriba, forma geométrica. Aparte de conocer la puerta de eso, ¿qué otro componente más deberían ustedes evaluar, ver, conocer, para determinar si van a hacer una estrategia horaria o una estrategia antihoraria? A ver. Podría ser los productos con los que contamos para ver cómo va a ser la distribución del mismo y cómo va la población para llamar la atención y demás. Ya, Denise. Ya está bien, el producto. Pero nos quedaremos con el punto de venta. A ver, Dianita. Buenas tardes, Lick. He visto que establecen caminos, a veces directos, a veces indirectos, donde señalan, por ejemplo, ahora con el distanciamiento social, con piecitos de personas. Entonces, con eso puedes crear un área de circulación, digamos. Por este lado los que entran y por este los que salen. He visto que la mayoría de los negocios solo cuentan con un solo ingreso. Cuando son muy grandes ya logran tener un ingreso y una salida por separado. Entonces también, como mencionaba Denise,
se realiza con la distribución de productos, tal vez los más atractivos al principio para atraer su atención, los coloridos y demás, y así ir desplegándolos por el local. Ya. A ver, una consulta. Farmacia que está en el puente, en la farmacia Bolivia que está en el puente de la JJ Pérez. Sí. ¿Se ubican más o menos la estructura de esa farmacia, Farmacia Bolivia? Yo me acuerdo que era, si bien una entrada por la esquina y la otra justo al lado de la entrada del edificio Vicente. Y ¿Qué hay era como, adentro? ¿Qué hay justo adentro del punto de venta? Que tú veas una farmacia de un lado y una farmacia del otro. serán los vitrales, además de una forma de recorrido Ya. circular. Los vitrales, los medicamentos. Si bien me acuerdo, creo que tenían un maniquí donde ponían una muestra de férulas y yesos. Además de, obviamente, ¿cómo se llama esto? La caja Ya. y la A atención ver, al cliente. Matthew, a ver chicos, ¿les suena qué es la ornamentación natural del punto de venta? Lo que Matthew estaba diciendo sobre la colocación de los exhibidores de las férulas, de los demostrativos, etcétera, eso vendría a ser una ornamentación artificial, ¿ya? Porque no es parte de. Claro. ¿Qué sería una ornamentación natural? La ornamentación natural podría ser el mismo, por decirlo así, uniforme que utilizan las que te atiné, que ya te da la sensación de una farmacia. No, eso sigue siendo ornamentación artificial. Sí, sí. Natural es que pertenece, que el punto de venta nació con esa estructura. La forma de la tienda, tal vez. Ya tienes la forma de la tienda. Ya tienes el lugar del punto de ingreso. Dentro del punto de venta, ¿a qué le llamarían ustedes ornamentación natural? ¿Y por qué es importante? Luego vamos a ver por su importancia, pero ¿por qué considerarían importante Tal saber vez que está la ahí? luz, por el hecho de que te señala varios lugares. Ya, la Los iluminación. azulejos, tal vez. Ya. ¿Alguna vez han ido a la casa de alguien y han entrado al living, los han hecho esperar y vieron que han acomodado los sillones alrededor de una columna? O cuando quieren ver una ventana, para poder acercarse a la ventana, tienen que pasar una columna, un pilar. ¿Se dan cuenta de eso? ¿Se han dado cuenta? ¿Ahora que lo dice Nick? No. Aquí al medio, digamos en el espacio circular, ¿sí? Ajá. Aquí al medio, un pilar del edificio que se convierte en una columna, que tú entras y asumes que es algo natural, no le prestas atención, pero que tu movimiento dentro de la estructura va a estar regido por este elemento, por la ornamentación natural. Los espacios cuadrados por lo general lo tienen. Por lo general en una esquina tienen un pilar. Los espacios rectangulares tienen un pilar. Tienen una columna. Los espacios triangulares por lo general son robaesquinas. Es un lugar donde colocan un sostén de estructura y
en un quiebre de circulación. Los multiformas pueden tener en cualquier lugar de la estructura, pueden tener un pilar. Si alguna vez fueron a alguna fiesta que los han invitado a alguna preste, ¿ya? Y si no han ido, tienen que ir a una preste. Y entran a los locales y en el lugar donde bailan las personas está lleno de columnas. Parece que es un garaje a un local de diversión, es un local bailable. ¿Han visto algún local así? Las... La mayoría de los que son para eventos sociales tienen muchos Sí. pilares. Exacto, exactamente. Son espacios que no han sido diseñados para ser o para los eventos sociales. Haciendo un paréntesis, les decía, si no han ido a una preste, tienen que ir a una preste. No sé si es un preste o una preste. Porque ahí van a poder ver cultura, van a poder ver comportamiento, van a poder ver aldeas sociales, van a poder estudiar de una forma magnífica, ¿ya? No por lo que representa, no por el lógico de lo que represente una preste, ¿sí? Sino por lo que es en sí, ¿ya? Estudien, analicen y se van a dar cuenta que un montón de criterios mercadotécnicos que tal vez los han pasado desapercibidos en clase o alguna vez les deben haber mencionado o tal vez nunca les dan cuenta en esos lugares. Eso como paréntesis. Volviendo a esto, tenemos dos tipos de ornamentaciones, ¿ya? Ornamentación natural y ornamentación artificial. Ornamentación natural hace referencia al contorno de la estructura, a las paredes, ¿sí? Imaginen su cuarto, su casa, el contorno de la casa, de cada cuarto. Ese es una ornamentación natural del cuarto, de la casa, local comercial, etcétera, ¿ya? Dentro de este espacio, todo lo que está hacia afuera es espacio externo, todo lo que es el espacio geográfico interno tiene ornamentaciones naturales y ornamentaciones artificiales. Ornamentación artificial vendría a ser una mesa, por ejemplo, ¿sí? Una mesa que va a generar un tipo de circulación, pero que tú puedes mover esta ornamentación artificial para el movimiento, el tipo de flujo. Puedes romper el flujo, natural o no, de las personas, ¿sí? Pero también va a haber ornamentación artificial, como por ejemplo una columna, un del edificio, como también puede haber microparedes, ¿sí? Separaciones de espacio que hacen el emplazamiento de productos, debas de adaptar la forma del mobiliario, debas de adaptar lo que es la ornamentación artificial, ¿ya? Dentro de lo que es la ornamentación natural, también se encuentra la iluminación, ¿sí? El lugar donde se encuentre la iluminación dentro del punto de venta, como decía bien una de sus compañeras, se van a convertir en puntos llamadores naturales dentro del punto de venta. Por lo general las personas van a donde es más iluminado, ¿ya? Por eso se juega con la temperatura del color de la iluminación, luz, dependiendo de lo que quieras mostrar. Si alguna vez han entrado al supermercado, ¿qué tal? Creo que es el que está en Ubrajes, que es una casa vieja. No sé si es que está hoy para
donde tienen una exhibidora de vinos dentro de un cuartito, y para generar una área lo han armado exclusivamente con iluminación cálida. ¿Han entrado alguna vez a ese supermercado? De la Loba, unas cuadras antes, en Obrajes. Es el Hipermax de la 14. El Hipermaxi de la 14. Entonces vean que esa estructura, en vez de que sea abierta para que el consumidor pueda generar un acceso libre, tiene ornamentación natural, tiene paredes, tiene pilares que debieron ser respetados para la demostración, visión y el empaque del producto, la iluminación, las columnas, las paredes falsas, las medianeras, lo que viene a ser, por ejemplo, la ubicación de las puertas interacceso, por ejemplo, que este espacio sean dos lugares y haya una puerta de acceso, una puerta interespacio, una puerta interacceso, ¿ya? También se debe de tomar en cuenta. Si existen arcos dentro de las estructuras. Por ejemplo, una pared, ustedes por lo general vemos una pared que tiene una puerta de ingreso, ¿sí? Es muy distinta a una pared donde el acceso es un arco, ¿sí? O tiene un desnivel en el techo, tiene una base pilar, una base columna, y abajo no tiene nada, ¿ya? Esas son ornamentaciones naturales, o sea que el punto de venta nace con esas estructuras, ¿ya? ¿Me siguen hasta ahí a lo que es ornamentación natural y artificial? Sí. Bien. ¿Por qué quiero que entiendan esto? Porque estas ornamentaciones naturales van a modificar el tipo de comportamiento que tiene el punto de venta. Y lo vamos a ver. 40 minutos. Se va a cortar. Les voy a mandar un nuevo link y les voy a explicar esa parte, ¿ya? Está bien, Dick. Está bien, Link. Tiene una zona de análisis, de estudio, zona de análisis interna. Antes de profundizar lo que son ambas, en lo que viene a ser el tipo de mobiliario, el tipo de análisis, el tipo de circulación, vamos a entender que no importa el punto de venta, no importa la situación geográfica, el espacio geográfico se va a dividir en una zona que va a estar enmarcada por la ingreso, ¿ya? La puerta de ingreso como tal va a marcar que toda área esté alejada a la puerta de ingreso va a ser una zona fría. Vamos a poner en azul. ¿Por frío? Porque es la zona donde el consumidor va a tener que tomar mayor esfuerzo para la área. Y la zona que esté más cercana a la puerta se va a denominar la zona caliente. ¿Sí? Entonces, ya sabemos que en la estructura interna, en la endoestructura, dependiendo de algunos autores, esta se divide en zona fría y zona caliente dependiendo de la distalidad que tenga con la puerta de ingreso. O sea, la distancia que tenga con la puerta de ingreso, ¿ya? Este elemento se denomina distalidad de la distal a más lejano, es una zona fría. A mayor cercanía, ¿sí? Caliente.
Y recuerden que esto no tiene nada que ver con los productos fríos ni con los productos calientes. Acá ya estamos hablando de zona externa. La exoestructura, la estructura externa, también va a tener una zona fría y una zona caliente, dependiendo la distalidad que tenga de la puerta de ingreso hacia el punto más externo o más alejado del punto de venta, ¿ya? Entonces vamos a tener una zona externa que va hacia, ¿sí? Una zona externa, perdón, una zona externa que va a ser fría y una zona externa que va a ser caliente, ¿sí? O sea que la zona caliente no se limita solamente a la endoestructura, a la zona interna, como por lo general están en los libros, ¿ya? También se debe de analizar la estructura externa en relación a la capacidad de atracción que tenga el espacio externo o interno, ¿ya? Recuerden que denomina frío por el mayor trabajo o esfuerzo que tiene que realizar tu consumidor para poder llegar hasta esa zona. Desde el punto de venta externo, hacer una comunicación, en una zona fría del punto de venta de la exoestructura, que hacerlo en una zona cercana, caliente. Ya no es lo mismo generar procesos comunicacionales, no es lo mismo hacer demostración de marca, incentivo de intercambio de valor en las zonas más frías a la puerta de ingreso. Por eso deben haber visto que en los supermercados, en las tiendas, en las farmacias, todo lo ponen, tratan de poblar la puerta de ingreso con información escrita, imagen, con activadores, con demostradores, con degustadores. Si todo es dentro de la zona caliente externa, ¿ya? Ahora, cuando entramos a ver lo que es la zona interna, la zona geográfica interna, en un espacio cuadrangular, es bien sabido que es una línea divisoria que corte la zona más cercana y ya tiene zona fría y zona caliente, por simple deducción. El gran tema es cuando empiezas a ver tu estructura y no es una zona cuadrangular, es una cuadrangular rectangular, ¿sí? De base corta o amplia, ¿ya? O sea que tu estructura es rectangular profunda o rectangular de base, ¿sí? ¿Qué sucede en este caso? No puedes poner una zona caliente porque tu puerta esté acá, la zona ana, porque esta parte va a ser alejada de la puerta de ingreso. ¿Cómo sé yo dónde determinar una zona caliente o una zona fría en una superficie rectangular de base corta? ¿Cómo hago marcar si mi ingreso está de este lado en una superficie geográfica rectangular de base larga? Si yo hago la división, la zona más cercana a la puerta de ingreso sería la zona caliente, pero el espacio es alejado a la puerta de ingreso, ¿sí? ¿Cómo marco una división de zona caliente? Imagínense un espacio triangular, un espacio triangular donde tu punto de ingreso esté aquí al medio, tu puerta de ingreso de aquí al medio. ¿Cómo marco?
la zona fría y la zona caliente. ¿De qué ángulo a qué ángulo? ¿De qué pared a qué pared? ¿De qué estructura a qué estructura? Si es una estructura en L, por ejemplo, una estructura en L es el qué tal que está en la Arce del Multicine, hay una cuadrita. Tú ingresas y la zona de panadería está al fondo a la izquierda. Esa es una estructura en L, por ejemplo. ¿Cómo harían? ¿Cómo determinar? Digamos que tu puerta de ingreso está acá. ¿Cómo determinarían una zona fría de una zona caliente? Partirían acá y decir esto es caliente y esto es frío. ¿Cuál es la lógica que ustedes utilizarían para determinar esto? ¿Y en las zonas frías vas a utilizar productos calientes? En las zonas calientes utilizar productos fríos o familias de productos fríos, ¿ya? En base a si tienes una zona caliente en la derecha de tu punto geográfico, como está este, tienes el ingreso aquí, ¿sí? Entonces la persona va a entrar y va a tener, de hecho, espacio para generar una rotación natural en circulación horaria. Cuando tienes tu ingreso de este lado, natural, en forma horaria. Pero ¿qué sucede? Va a cambiar el punto caliente. Entonces, si está acá la puerta, va a ser caliente y la más alejada va a ser fría. Entonces, me conviene que las personas inicien por una zona caliente o generar una circulación hacia un espacio frío para maximizar la permanencia del producto dentro del punto de venta. Esa es la lógica que quiero que me digan ahora, ¿sí? Tenemos este espacio, ¿sí? Puerta de ingreso. Tenemos división natural. Tenemos una zona fría, que viene a ser esta, y tenemos una zona caliente que viene a ser esta. Pregunta: ¿qué sucede si acá hay una ornamentación natural, hay una columna? Se sigue manteniendo la zona fría de la zona caliente. ¿Qué sucede si la columna está acá, en la zona caliente? ¿Qué sucede si la columna está en la zona fría? Ejemplos. A ver, ¿qué harían ustedes? ¿Cómo determinarían zona fría y zona caliente? ¿Cómo utilizarían la ornamentación? ¿Para qué la utilizarían? Sin miedo a equivocarse, muchachos. Razonamiento puro. ¿Qué harían? Bueno, Lick, no sé, sí me da miedo participar porque sé que estoy mal, pero con respecto a las columnas, eh, o sea, el hecho de que una columna esté en sí en una zona caliente llegaría a afectar, tendría su efecto en sí en bueno, en la manera de mostrar en sí los productos, porque de cómo se adecuaría esa columna
al ambiente que nosotros estamos otorgando y el espacio que los productos tienen, ¿no? Ahora, con respecto a la zona fría, no, o sea, la columna dentro de la zona fría, no encuentro tal vez mucho choque. De la misma manera, o sea, más que todo sí perjudicaría en sí, o nos quitaría ese pequeño espacio, esa pequeña esquina en sí, para poder mostrar, ya que los productos que estarían localizados detrás de la columna serían los menos vistos, ¿no? Por las personas y en sí sería como un espacio perdido, más que todo. Pero no, o sea, se convertiría en más frío, se podría decir. Ahora, en la columna en el centro, de por sí ya es algo no estético en sí, para todo el ambiente. Sí es complicado, pero sí se puede añadir cosas diferentes, ¿no? O sea, ahora lo que yo me imagino, como más que todo yo estoy viendo esto como un área de farmacia, lo que se podría colocar es adecuar esa columna en el medio con estantes y vitrinas para que, o sea, y algo llamativo para los niños con tal de que motive la circulación en sí, de que podamos ver de los cuatro distintos ángulos los productos que están rodeando a eso. Y eso sería tal vez lo que llego a pensar. Ya, está bien, Rafael. Stephanie, habías levantado la mano. Sí, Lick, bueno, tal vez es al revés, ¿no? Como usted dice, digamos, de la zona fría son los productos calientes, tal vez no guiándome sobre lo que ha dibujado usted, sino en el hipermaxi de Sopocachi, al comienzo están los productos calientes, que sería la zona fría, y la zona caliente viene después. Entonces yo creo que si, digamos, el pilar está ahí, tal cual, puedes ver aún más los otros productos que están en la zona fría. O sea, van de caliente a frío, a lo que yo veo en ese del hipermaxi. Entonces yo creo que lo vería como una ventaja si, digamos, hubiera ese pilar en el lado izquierdo, chiquitito, porque va a permitir dar una vuelta y poder ver los productos. Ahora, tal vez lo desventajoso sería el pilar que está en la parte superior. Y eso, Lick, no sé si está bien, Ya. pero es de acuerdo a lo que yo analicé del hipermaxi de Sopocachi. Digamos que este es el pilar A, este es el pilar B y este es el pilar C. Está bien. Bien. ¿Quién más? ¿Se complicaría sus estrategias o no? O que lo que estamos viendo hoy día no está en el documento que les mandé. Lick, tal vez en ese aspecto con respecto a los pilares, sí, o sea, sí complicaría un poco la estrategia en sí, pero no sería tal vez nada imposible si lo que se me fue ocurriendo es como dejar migajas de pan para que al final las personas vayan girando en sí, o sea que sea de atención, que les llame una cosita más la atención, después otra y que sigan como migajas de pan alrededor de toda la tienda. En este caso, como creo que ya habíamos tocado el Ya. ejemplo de Megacenter, en donde colocaron esa silla y te obligaron en sí a dar toda una vuelta para que puedas ver las tiendas que en sí no estaban siendo visitadas y tenían pérdidas en sí. Entonces, yo creo que tal vez no llegaría a afectar tanto, pero sí sería un poco más de pensamiento. Yo creo que podría ser modificable, Lick. Ya, muy bien. A ver, vamos a hacer lo siguiente. Aquí tengo uno. Qué excelente mis dibujos. Y mi sobrino hace esto. Acá tenemos la puerta de ingreso. Todos son iguales, ¿ya? Aparentemente todos son iguales. La división, zona fría, zona caliente, zona fría, zona caliente, zona fría, zona caliente. En el primero teníamos un pilar acá.
¿sí? Pilar A. En el segundo teníamos el pilar acá, en el medio. Y en el tercero lo teníamos acá. Bien. Bajo estas características, asumimos, creo que este es el marcador, asumimos que cuando el consumidor ingresa al punto de venta, todo lo que esté cercano al punto de ingreso es una zona caliente, ¿ya? Pero cuando una zona fría, todo lo que se supone que todo lo que esté acá es zona fría para la colocación de productos calientes. Se determina. Teoría dice es zona fría. Pero cuando tenemos un pilar en una zona fría, la zona que está bordeante al, al pilar como tal, esta zona se convierte en una zona templada. ¿Por qué? Porque el consumidor de ojo de circulación va a llegar como tope a este ángulo. Entonces, esta zona templada sirve para la demostración de productos fríos, por ejemplo, ¿ya? Y se debe de convertir en un elemento atractor, se debe convertir en un elemento vinculante hacia la zona perdida, como bien lo decía Rafael. La zona, el ángulo como tal, es una zona perdida. Todo lo que esté detrás del pilar, ¿por qué? Porque el consumidor no lo va a ir a ver, porque el pilar se convierte en una barrera. Si el pilar lo forramos con elementos demostrativos de productos, peor todavía vamos a perder la presión del ángulo. ¿Me entienden? Entonces, esta zona se debe de comer, ya que tenemos una zona templada delante del pilar, la que es sumamente fría el ángulo, debemos de modificar su naturaleza con el producto más llamador o de mayor circulación que tenga el punto de venta, para que se convierta en un elemento atractor. Porque si no es un espacio perdido, no lo alquilar, ¿ya? Esa es la característica del pilar en zona fría, ¿ya? Cuando estamos en punto 2, este es el 1 y este es el 3, digamos. En el 2, hablamos de que el espacio frío, ¿sí? Si bien es todo esto, todo lo que está alejado a la puerta, y el espacio caliente es todo lo que está cercano a la puerta, ¿ya? Cuando tenemos un pilar en el medio, esta zona, la zona cercana al punto de venta, digo al pilar, perdón, al pilar, esta zona geográfica cercana al pilar se convierte en una zona fría, pese a que se encuentra dentro de una zona caliente, ¿ya? Y lo que está detrás del pilar se convierte en una zona templada. Nunca va a pasar de fría a caliente. Siempre va a ser templada. ¿Por qué? Porque el proceso de flujo, de circulación de las personas, ¿sí? No importa si es horario o antihorario, va a hacer que tome el pilar como ente referente para generar circulación. No se convierte en una barrera, se convierte en un punto pivote, se convierte en un punto fleje,
de circulación, ¿me entienden? Entonces, aprovechar la estructura, el pilar, dependiendo lo que sucede alrededor de él en características comportamentales, mercadotécnicas dentro del punto de venta, es importante conocerlo para poder establecer un proceso de circulación. Entonces, teniendo en cuenta estas dos zonas, pueden modificar una circulación horaria, antihoraria o generar una circulación mixta. ¿Eso qué significa? Que si empiezas por un lado, puedes alterar su circulación y hacer que haga un antihorario, digamos, o al revés. Va a depender de lo que ustedes estén buscando. Cuando tienen ornamentación natural, pueden jugar para la afección del tipo de flujo que van a tener dentro del punto de venta, ¿ya? Ahora, si nos vamos al parámetro número 3 y entendemos que todo lo que está cercano a la puerta es zona caliente y todo lo que está en la parte distal, ¿ya? Cuando tenemos una estructura natural como el pilar, por ejemplo, ¿sí? En este pilar va a suceder un efecto similar a lo que sucede en la zona fría, ¿ya? Toda la zona que se encuentre detrás del pilar, ¿sí? Y que esté oculto a la vista al ingreso del punto de la puerta de ingreso, se va a cambiar a una zona fría, ¿sí? Esta parte se va a convertir en una zona fría. Y todo lo que esté en la parte de adelante del pilar también se va a convertir en una zona fría. ¿Por qué? Porque se va a convertir en una barrera, en un bloqueo psicológico que no voy a querer tocar, no voy a querer toparme como consumidor al momento de circular, ¿me entienden? Entonces, el pilar dentro de una zona caliente cercana a la puerta de ingreso modifica su estructura de entornos, el alrededor, lo que está alrededor de la estructura como una zona fría. ¿Me entienden? Y están perdiendo estructura o espacio geográfico de colocación y emplazamiento de productos, porque psicológicamente el consumidor no va a querer pasar cercana de esa zona. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Me siguen hasta ahí? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Más o menos, yo no entendí el punto 2 de cuando la ornamentación se encuentra en el medio. Ahí me perdí un cacho. Después la 1 y la 3 sí logré entender. Cuando la ornamentación está en el medio. A ver, vamos a borrar esto. Que no sirve, no sirve, no sirve, no sirve. Bien, tenemos el pilar en el medio, ¿ya? Entonces, por teoría, sabemos que todo lo que esté cercano a la puerta va a ser caliente y todo lo que alejado de la puerta, geométricamente hablando, es zona fría, ¿sí? Por eso lo pinto de este color. Y todo lo que esté cercano a la puerta es caliente. Ya sabemos esto. La única figura que rompe este elemento, que modifica la naturaleza de la zona geográfica, de zona fría a zona caliente, es la ornamentación natural. No importa si ésta se encuentra en zona fría, no importa que se encuentre en zona caliente o se encuentre en el medio, siempre va
romper la naturaleza del espacio geográfico, ¿ya? Y naturaleza es que esto sea caliente y lo otro sea frío. Ahora, el pilar tiene la capacidad psicológica de convertirse en una barrera para el consumidor. Es algo que tú no vas a querer ir a enfrentarte a eso. Por eso tendemos a generar un espacio, una circulación del pilar, ¿ya? O al revés. Este tipo de circulación va a hacer que la naturaleza del espacio alrededor del pilar se modifique. Entonces, como no voy a querer acercarme a esa zona, ¿sí? Este espacio, que es una zona caliente, se convierte en zona fría, justamente por ese procedimiento que vamos a tener, ese proceso de circulación, de tratar de evitar contacto con el pilar. No vamos a ir a golpearnos directo con el pilar, lo vamos a bordear, ¿ya? Entonces, toda la zona geográfica que esté alrededor del pilar y que tenga una naturaleza caliente, se modifica automáticamente a una zona fría, ¿ya? Eso que va a ser una zona de baja circulación, eso quiere decir. Y cuando, por el contrario, estamos en la zona más distal a la puerta de ingreso, nuestro flujo, nuestra circulación, va a ser el de encontrarnos sí o sí con el pilar. Por lo tanto, la estructura el espacio geográfico que esté alrededor del pilar, que esté alrededor del pilar, y que esté en un espacio por naturaleza frío, se va a convertir en una zona templada. ¿Por qué? Porque la circulación va a hacer que las personas vayan hacia ese lugar. Si entramos, lo vamos a evitar. Si estamos al fondo, vamos a tenernos que topar con el pilar. Entonces, el 50% del pilar, si tú lo quieres ver así, el 50% del pilar se cambia, ¿sí? Esta parte del pilar que está en una zona fría, a su naturaleza a una zona templada. Y esta parte que está en una zona caliente cambia su naturaleza a una zona fría. ¿Me sigues? Sí, perfecto, ya le entendí bien, Lick. Bien. Entonces, vuelvo al inicio. Acá tenemos un espacio de un supermercado, un micromarket. Entonces, lo primero que teníamos que analizar era el espacio geográfico externo, ¿sí? Todo lo externo al punto de venta, para determinar espacios fríos y espacios calientes de la exoestructura. Después determinar cuál es el ingreso del punto de venta, porque vamos a poder marcar una zona caliente de una zona fría. En base a esto, lo segundo que tenemos que, lo tercero que tenemos que determinar, una vez que ya tenemos el ingreso, es determinar la ornamentación natural, ¿sí?
que no puedo escribir. La ornamentación natural, ¿ya? Que el flujo de las personas pueda ser verificado. Si tiene dónde se encuentran estos ornamentos naturales, ¿ya? Que pueden ser pilares, que pueden ser iluminación, que pueden ser puertas de acceso, que pueden ser arcos dentro del punto de venta, ¿ya? Una vez que se localizan esos espacios, esos lugares geográficos que van a generar alteración a la circulación, se marcan en el plano y recién puede de circulación. ¿Hasta ahí me han entendido? Sí. Sí. ¿Alguien se perdió? Ya. Entonces, tenemos que hacer un itinerario. ¿Sí? Un itinerario que viene a ser el recorrido de las personas, el recorrido que tú quieres hacer, que tú quieres generar, ¿ya? El itinerario va a estar marcado primero por el análisis de la puerta de ingreso y de cobro, zona de caja, porque esta puede convertirse en zona de ingreso y zona de salida simultáneo, ¿ya? Zona de control. Una vez que tú enmarcas dentro de ese gráfico, dentro de ese dibujo, puerta y la caja, lo primero que haces es trazar la zona fría, la zona caliente, la disposición de la ornamentación y empiezas a hacer la colocación del mobiliario o la disposición del mobiliario, que va a depender del tipo de forma que tenga el punto de venta, si es cuadrangular, rectangular, si es multiforme, si es semicircular, etcétera, etcétera, ¿ya? Esta disposición de mobiliario va a generar un tipo de circulación. Este tipo de disposición, que puede ser en espina de pescado, en parrilla, que la vamos a ver en la otra diapositiva, va a generar que tú, en base a la circulación que vas realizando, vayas colocando los productos, que pueden ser de mayor a menor, de menor a mayor, por colores, por forma, por ergonomía, ¿sí? Pero tiene que verse como si fuese un corredor en el punto de venta, y ese corredor lo vas a armar visualmente en forma al empaque del producto, ¿sí? De menor tamaño a mayor tamaño, de mayor tamaño a menor tamaño, por colores, por formas, por ergonomía, por lugar de emplazamiento, ¿ya? Para que la visualización, el recorrido que tenga el consumidor por esos espacios que ustedes llamaban los pasillos, sea fácil, sea identificable, sea comparable el producto. ¿Me entienden? No es colocar emplazar el producto por emplazar, colocarlo por colocarlo. Debe de tener un orden el punto de venta. Y si no lo tiene, ustedes tienen que generar un orden en sus productos o generar comunicación en punto de venta que permita esa libre circulación, que permita esa comparación y permita esa identificación de los productos. Entonces, ahí es donde se termina este itinerario, esta circulación de mercha en la utilización de la publicidad dentro del punto de venta. Entonces, iniciamos analizando estructura,
analizamos el tipo de mobiliario, después del mobiliario analizamos la configuración de emplazamiento del producto y por último generamos el proceso comunicacional para generar esos elementos que habíamos dicho al principio: comparación, identificación de la marca y el producto. ¿Se entendía la clase de hoy? Sí, Sí, Ya. El gran tema es que van a tener que ver su punto de venta y vamos a empezar a diagramar todo esto. ¿Ya? Se nos va a cortar en unos segundos, así que nos vemos mañana a las 8. Está bien, Lick. Preguntas Hasta mañana. hasta está luego. bien, Lick. Hasta luego. Chao, Perfecto. muchachos. Hasta luego, hasta mañana, Lick. Está bien, ¿no? Vayan leyendo los PDFs que les mandé. Está bien, Lick. Listo, Lick. Ok, Lick. Adiós. Chau. Soporte técnico, ¿listo? Bien, ya me han mandado, van a colocar su nombre, no sé de quién es esto. Bueno, dice Fernanda, pero no tengo su apellido. Le van a colocar su nombre más, ¿ya? Pero aquí no están todas las formas, Alejandro. Tiene que estar todas las herramientas que hemos visto. Esta está acá. Es un ejercicio así bien básico para ver si se ha entendido nada más.